Propiedades del tejido muscular. El tejido que compone los músculos tiene ciertas características únicas, como lo es la excitabilidad eléctrica. Eso quiere decir que las fibras musculares son muy reactivas a la presencia de estímulos eléctricos. Elasticidad. A pesar de que varía constantemente su forma, normalmente el tejido muscular posee la capacidad de recuperar su forma inicial. Contractibilidad, extensibilidad. El tejido muscular puede contraerse y reducir su tamaño o distenderse y alargar su tamaño, sin sufrir daños en algún caso. La división muscular según su función puede ser agonistas. Los músculos que activan una parte del cuerpo se contraen de forma intensa para inducir el movimiento. Antagonistas son los músculos que se oponen a la acción del agonista. Sinergistas evitan el movimiento de la articulación interpuesta cuando un agonista atraviesa más de una articulación. Fijadores anclan las partes próximas del miembro mientras se mueven las distales. Podemos encontrar que los músculos se pueden clasificar según su acción, su dirección, su tamaño, su forma, su número de origen, su localización y su inserción. Tipos de músculo y características. Los tipos de músculos esqueléticos estriados son los de mayor presencia en nuestro organismo, pudiendo muchos de ellos visualizarse a simple vista. Aproximadamente el 90% de los músculos del cuerpo humano son esqueléticos estriados. Los músculos esqueléticos se insertan en los huesos mediante tendones y su fuerza motriz nos permite crear movilidad y estabilidad. Sus acciones de contracción y relajación son fundamentales para el movimiento y se originan gracias a los mensajes comandados por el sistema nervioso central. Los músculos lisos se ubican principalmente en las paredes internas de las vísceras u órganos de nuestro cuerpo. Sus acciones son plenamente involuntarias, es decir, que sus contracciones musculares son llevadas a cabo por impulsos generados en el sistema nervioso autónomo. La forma en que se disponen las fibras musculares del músculo liso permiten que las acciones de la contracción y relajación se desarrollen con una gran elasticidad. Una de sus acciones voluntarias más conocidas es la motilidad. Esta acción permite de una forma eficaz trasladar o movilizar alimentos por las vías del aparato digestivo. Músculo cardíaco. El principal órgano conformado por fibras cardíacas es el corazón, el cual se compone de tres capas diferentes de músculo: endocardio, miocardio y pericardio. El músculo cardíaco realiza sus contracciones en respuesta a la acción de fibras automáticas que dan señales de conducción y contracción. Esto para permitir que se efectúe el ciclo cardíaco o el latido del corazón. Proceso de contracción muscular. La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o se estiran. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se mueven las partes de tu cuerpo? Pues bueno, el cuerpo humano tiene tres tipos de músculo: cardíaco, liso y el esquelético. Por el momento solo nos enfocaremos en este último. El músculo esquelético. Los músculos esqueléticos se contraen y se relajan para mover mecánicamente el cuerpo. Mensajes provenientes del sistema nervioso provocan esas contracciones musculares. El proceso completo se denomina mecanismo de contracción muscular. Su funcionamiento está estrechamente relacionado con la estructura de la fibra muscular y la transmisión del potencial eléctrico a través de las vías nerviosas. Y se puede resumir en tres pasos. Un mensaje viaja desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular y desencadena reacciones químicas. Las reacciones químicas hacen que las fibras musculares se reorganicen y de manera que acortan el músculo. Esa es la contracción. Cuando la señal del sistema nervioso ya no está presente, el proceso químico se revierte y las fibras musculares se reordenan nuevamente y se relaja el músculo. Ok, esto es el proceso resumido, pero ahora veámoslo más detalladamente, el proceso de contracción muscular. Todo comienza desde el sistema nervioso, cuando éste genera una señal llamada potencial de acción, que viaja a través de un tipo de célula nerviosa llamada neurona motora. Las neuronas motoras son un conjunto de neuronas del sistema nervioso central, cuya principal misión es la de enviar una serie de impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Estas neuronas se encuentran en el cerebro de todas las especies vertebradas. La unión neuromuscular es el nombre que recibe el lugar donde la neurona motora se conecta con una célula muscular, por eso el nombre de unión neuromuscular. Bueno, ya sabemos que el tejido muscular esquelético está formado por fibras musculares. Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular,
La neurona motora libera un mensaje químico. Este mensaje químico es un neurotransmisor denominado acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que controla la contracción y relajación de los músculos, además de intervenir en la percepción del dolor, los ciclos del sueño, el aprendizaje, la consolidación de recuerdos. Entonces la acetilcolina se une a receptores en la parte externa de la fibra muscular. Esto inicia una reacción química en el músculo. Se libera acetilcolina y se une a los receptores de la membrana muscular. Cuando la acetilcolina se une a receptores en la membrana de la fibra muscular, se inicia un proceso molecular de múltiples pasos en la fibra muscular. Las proteínas dentro de las fibras musculares se reorganizan en largas cadenas, que pueden interactuar entre sí, reorganizándose para cortarse y relajarse. Cuando la acetilcolina llega a los receptores de las membranas de las fibras musculares, los canales de la membrana se abren y comienza el proceso que contrae y relaja las fibras musculares. Los canales abiertos permiten el ingreso de iones de sodio al citoplasma de la fibra muscular. El ingreso de sodio también envía un mensaje en la fibra muscular para desencadenar la liberación de iones de calcio almacenados. Los iones de calcio difunden hacia el interior de la fibra muscular. La relación entre las cadenas de proteína en las células musculares cambia, lo que produce la contracción. El músculo se relaja cuando se detiene la estimulación de la neurona motora, que proporciona el impulso de las fibras musculares. Se interrumpe la reacción química que provoca la reorganización de las proteínas de las fibras musculares. Esto revierte los procesos químicos en las fibras y el músculo se relaja. Fisiología de la contracción muscular. El tejido muscular es un extremo importante para la vida del hombre. Brinda la posibilidad de realizar los movimientos que sirvan para la ejecución de las actividades diarias. Como todo tejido, está compuesto por células, las que constituyen su unidad fundamental. Estas células tienen la facultad de producir un acortamiento conocido con el nombre de contracción, pero a su vez también es elástica, lo que permite el estiramiento y es a lo que se le llama relajación. La presencia de diferentes componentes químicos en las células musculares y su vinculación con el oxígeno es lo que se le conoce como metabolismo muscular. No obstante, debemos señalar que el sistema nervioso juega un papel muy importante, pues gracias a los estímulos recibidos del medio ambiente y de forma voluntaria, es el nervioso para producir la respuesta muscular y, por tanto, el movimiento. La contracción muscular siempre es un acto voluntario. Se ejecuta cuando el hombre tiene necesidad de tomar o acercarse a un objeto o por una reacción defensiva. En muchas ocasiones, cuando la reacción es defensiva, el acto reduce a la acción de los mecanismos de reflejo. Cuando se realizan actos repetitivos, como por ejemplo al manejar, al caminar o simplemente en un trabajo que requiere la misma actividad, estos movimientos pueden llegar a automatizarse. No obstante, la energía nerviosa del estímulo para la respuesta estará siempre presente. Tenemos tres tipos de contracción: isométrica, concéntrica y excéntrica. La concéntrica es el músculo sin movimiento. La concéntrica es cuando el músculo se acorta, y la excéntrica es cuando el músculo se alarga, obviamente cuando está en movimiento. Músculo esquelético. Un músculo esquelético está constituido por fascículos musculares formados a su vez por un conjunto de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso por medio de tendones que están constituidos básicamente por tejidos fibrosos, elástico y sólido. Un comportamiento muscular de un grupo de músculos rodeados por un tejido que los recubre, la llamada aponeurosis. Las aponeurosis carecen de elasticidad, sujetan a las células musculares y las obligan a contraerse en un determinado eje. La rotura de las aponeurosis provoca una hernia muscular. La actividad normal de un esquelético depende de su intervención. Cada fibra muscular esquelética está conectado con una terminación nerviosa que regula su actividad. Las fibras nerviosas motoras transmiten a los músculos las órdenes emitidas por el sistema nervioso central. La vascularización, que se realiza a través de las arterias y las venas, es esencial para el funcionamiento muscular. Las arterias proporcionan al tejido muscular los nutrientes y el oxígeno necesarios para su funcionamiento. Las venas siguen el camino inverso a las arterias. La circulación de retorno elimina del músculo los residuos que proceden
del trabajo muscular, como es el ácido láctico, dióxido de carbono o CO2. Utilización del músculo en reposo. Dependerá de la concentración sérrica de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Existe un equilibrio entre la oxidación de glucosa y de ácidos grasos regulada por el citrato. Utilización del combustible durante la inanición. La carencia de insulina da lugar asimismo a una reducción de la utilización de glucosa por otras células. Los ácidos grasos son el combustible preferido por el músculo en condiciones de inanición. Utilización del combustible durante el ejercicio. La utilización de ATP durante el ejercicio puede ser hasta 1000 veces mayor que la del reposo. La glucosis anaeróbica es especialmente importante en tres condiciones. Destino del lactato liberado durante el ejercicio. Como vemos en la imagen, el lactato es el músculo activo, lo cual va a ir dirigido hacia el hígado, a la glucogenosis, hacia el corazón y hacia los músculos. Efectos metabólicos del entrenamiento sobre el metabolismo muscular. Como bien, partimos de un entrenamiento, lo cual aumentará los depósitos musculares del glucógeno. Después vamos a los números y tamaños de las mitocondrias, que a través de un entrenamiento de resistencia aumentará el número de tamaños de las fibras musculares. Las fibras musculares aumentan de forma su capacidad de generar el ATP. El ATP es crítico para la contracción de músculos. Ata la miosina para ofrecer energía y para facilitar su atascamiento a la actina para formar un puente cruzado. El ATP y el fosfato entonces se liberan. Esto rompe el puente cruzado entre la miosina y los filamentos de tal modo liberando a la miosina para la contracción siguiente.